Las economías familiares, llevando a muchos alumnos al abandono de los estudios por cuestiones económicas. Se eliminan todo tipo de ayudas a alumnos y familias, se incrementan las cuotas y las tasas, incluso se crean nuevas. Se está incumpliendo el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el principio de la igualdad de oportunidades que guía a todas las sociedades democráticas avanzadas. El Estado sigue desviando fondos públicos para financiar entidades educativas privadas. Las instituciones de carácter privado concertado han recibido un 30% más de subvenciones y en algunas comunidades obtienen exenciones fiscales quienes envían a sus hijos a la educación privada. Con estas medidas se pretende crear una élite de familias que puedan pagar la educación de sus hijos, mientras la clase trabajadora tiene que asumir un peso ya insostenible en las economías familiares. El Ministerio de Educación ha decidido que sean los mercados y no el derecho los que decidan quiénes estudian y quiénes no y en qué escuela y con qué medios. El neoliberalismo está acabando con la sanidad y la educación, herramientas sociales necesarias para que los individuos partan en igualdad de condiciones. La Constitución de 1978 dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y en vez de acabar con la especulación con un bien básico, los representantes del pueblo abandonaron las políticas de vivienda social y promovieron la adquisición o alquiler de vivienda libre, el negocio de sus amigos, los promotores, constructores, entidades financieras y propietarios. Así, a las personas y familias que se vieron forzadas a arrendamientos a precio de mercado y no pudieron afrontar una renta, se les desahucia. A las personas y familias que intentaron adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca y pierden la casa, persistiendo en muchas ocasiones la deuda. El Gobierno ha recortado los derechos de los trabajadores. El derecho del trabajo, como rama del derecho, proporcionaba amparo al trabajador en la relación de trabajo por cuenta ajena, en la que el trabajador tiene una posición débil frente al empresario. Con las nuevas normas se está dando más fuerza al más poderoso, a la empresa. Se ha dado satisfacción a las pretensiones de flexibilizar el mercado de trabajo, de desregular el derecho del trabajo. Con el abaratamiento del despido a los trabajadores se nos puede despedir más fácilmente y hemos perdido protección ante decisiones de la empresa que antes eran contrarias a la ley. Ahora, denunciar las arbitrariedades ante los tribunales, incluso en el caso de que estos nos den la razón, no resulta en el restablecimiento de nuestros derechos. La empresa se libra pagando un precio módico, es decir, la empresa podrá comprar con dinero el silencio de la justicia. Las relaciones de trabajo de muchas empresas se parecen cada vez más a un sistema feudal y no a una democracia moderna. El Gobierno destruye una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificios y de luchas sociales. La barricada se había convertido en normas y acuerdos, ahora están desapareciendo estos últimos. Al recortar servicios básicos como la sanidad y educación y prestaciones sociales como la ley de dependencia, una serie de cuidados necesarios vuelven a recaer mayoritariamente en las mujeres. Parece que las actuales políticas buscan la vuelta de las mujeres al hogar. El sistema capitalista se perpetúa en buena medida a partir del trabajo doméstico, no asalariado, que realizamos sobre todo las mujeres en los hogares. Una cantidad de trabajo enorme no remunerado del que no se puede prescindir. Los recortes en la ley de dependencia aumentan la presión sobre las mujeres. Los cuidados que ya no son asumidos por la administración pública acabarán recayendo en el ámbito privado, en el hogar y en especial en las madres e hijas de personas dependientes. El bienestar familiar se mantiene a costa de aumentar el trabajo doméstico. La tasa de empleo femenino disminuye. La conciliación de la vida personal y laboral se lleva a cabo a costa de la exclusión laboral, la precariedad y o los ritmos de vida frenéticos e insostenibles de muchas mujeres.
Parece que la democracia ya no es un valor importante para quienes gobiernan. La respuesta popular a sus políticas es combatida con represión y violencia, lo que nos conduce al autoritarismo. Los recortes sociales que nos imponen vienen acompañados de una represión generalizada. El gobierno español, que está imponiendo drásticos recortes sociales a la clase trabajadora, aumentará el gasto en material antidisturbios de 173.000 euros en 2012 a 3.260 millones en 2013, lo que supone multiplicarlo por 19 veces. Este gasto indica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera una oleada importante de protestas fruto del creciente malestar social por las políticas capitalistas que se están aplicando. Asimismo, con la creación de una nueva sección policial denominada Unidad de Prevención y Reacción, el gobierno de Mariano Rajoy refuerza la unidad de intervención policial, los antidisturbios, para reprimir las protestas ciudadanas. 2.190 agentes secundan a las fuerzas de antidisturbios desde el pasado noviembre. En Grecia se han suicidado o lo han intentado 3.124 personas desde enero del 2009 hasta agosto del 2012. Los suicidios se han incrementado un 37% desde que aumentó la crisis. El aumento de este fenómeno está muy ligado al empobrecimiento progresivo de la población. Antes de la crisis, Grecia era uno de los pocos países con menos suicidios del mundo. Desde el año 2008 en España el suicidio es la primera causa de muerte violenta, es decir, al margen de las enfermedades, superando a los accidentes de tráfico. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística recogen que en el año 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi 9 al día. En el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao, en septiembre se reveló que los problemas económicos son el origen del 32% de los suicidios. En España el 21% de la población y en Asturias más de 130.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza infantil se ha disparado un 45% desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad. La justificación que nos dan para los recortes económicos que conllevan recortes de derechos es la deuda. Nos presentaron los ajustes como la solución al pretendido grave problema de la deuda contraída por las administraciones públicas, ocultándonos que la realidad era diferente. Más del 80% de la deuda era del sector privado, básicamente de las entidades financieras, solo una pequeña parte era de las familias. Y la estafa llega cuando esa deuda privada la asumen nuestros gobernantes con el dinero público. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, deciden que los excesos de los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todos, lo que lleva a los recortes y las agresiones contra los derechos. Es una deuda contraída en virtud de la especulación y de negocios de canallas. Es una deuda ilegítima que debemos rechazar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Es en esta situación de pérdida de derechos y empobrecimiento masivo en la que la maquinaria va minando las pequeñas parcelas que simulaban un mínimo de protección social, sanidad, educación, seguridad social, empleos precarios, en que resulta necesario hacer énfasis en la recuperación y construcción de los derechos sociales, en el derecho de las personas a vivir dignamente por el mero hecho de serlo. Llega el momento de plantear la cuestión del reparto de la riqueza, de las posibilidades de aporte que aporta la renta básica de las iguales y los iguales, como virus contra el sistema capitalista, atacando la centralidad del empleo en nuestras vidas y posibilitando la construcción de una nueva realidad. Formas de relación encaminadas al apoyo mutuo, fortalecimiento del tejido social, etc. En definitiva, un instrumento que sirva para confrontación a los pilares claves del sistema capitalista, que plantea la vida digna como derecho de todas
y que es una estrategia interesante para generar nuevas formas de relación, de economía, de trabajo, de saberes y para construir colectivamente unos derechos humanos, sociales, etcétera, que no pueda hacer caer al viento del turno. Y tenemos también que añadir aquí el tema de los inmigrantes con la ley de extranjería y los centros de internamiento que están siendo expulsados. Hace 2 días intentaron expulsar a un compañero de Senegal. Y bueno, un poco la persecución es otro derecho que está totalmente violado aquí. Están persiguiéndolos, los consideran delincuentes cuando sabemos que los delincuentes son los banqueros y la clase política que nos está acabando con todo. Ante la falta de derechos humanos no tragamos. Seguidamente el compañero Cándido de la Plataforma contra la Represión en Asturias. Bueno, que me dicen que tengo que dirigir unas palabras en nombre de la Plataforma contra la Represión y por las Libertades, y lo que quiero trasladarlos es el problema que está surgiendo con este gobierno, la represión que se está ejerciendo contra personas y movimientos sociales, como todos y todas podéis conocer, y desde la Plataforma contra la Represión y por las Libertades queremos iniciar una campaña de denuncia y apoyo a todos aquellos compañeros y compañeras que están sufriendo la represión del sistema, que no solamente se conforman con echarnos al paro y recortarnos todos nuestros derechos, sino que los que peleamos en la calle y luchamos para que no nos quiten esos derechos, después sufrimos la correspondiente represión. Multas, cárcel, detenciones, palos de la policía, y yo creo que contra eso tenemos que revolvernos, tenemos que decir basta ya, tenemos que decir que los criminales son ellos los que nos reprimen, y por tanto, pues bueno, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en los actos que tenemos previstos de campaña. Mañana va a haber un pasacalles por Gijón a partir de las 7 de la tarde para denunciar la represión y para hacer un llamamiento a un juicio. El miércoles, el miércoles día 12 hay un pasacalles y os hacemos un llamamiento a participar, porque el jueves y el viernes a las 9 de la mañana, donde también os hacemos un llamamiento a participar, va a haber un juicio contra 7 compañeros imputados por la huelga general del 14 de noviembre. Y esta es las soluciones que nos da este gobierno y que nos da también el gobierno asturiano y el gobierno local, que no olvidemos que el 14 de noviembre 3 de estos compañeros fueron detenidos por la policía local, y que es la primera vez que pasa en la historia que en una huelga general la policía local interviene en temas sociales. Por tanto, bueno, yo nada más decir que la Plataforma vamos a hacer esa campaña, queremos contar con vuestra colaboración, y que los actos que tenemos anunciados pues son para el miércoles día 12 y para los juzgados el jueves y el viernes a las 9 de la mañana. Concentración para apoyar a los compañeros que están procesados. Muchas gracias. Adiós, compañeros. Gracias, Cándido. Contamos con la solidaridad de los compañeros de la Charanga Ventolín, que nos van a interpretar 2 canciones.
Nuria Luciano Romero Molina. Bueno, hoy en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues también desde Colombia queremos decir que a pesar de que esta declaración se ha firmado hace muchísimos tiempos, en 1948, hoy pueblos como Colombia seguimos exigiendo que ante la comunidad internacional se nos reconozca derechos fundamentales como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad física, como el derecho a vivir en nuestro propio país sin que se nos vulnere esos derechos humanos que hoy estamos recordando en este acto público. Simplemente mencionar que en ese momento Colombia está pasando por una crisis bastante compleja, que en el marco de este conflicto que estamos viviendo en Colombia, que algunos de una u otra manera han escuchado por los medios de comunicación, el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, que ha venido desarrollando una gira por Europa mostrando un perfil entre comillas democrático, entre comillas que salvaguarda los derechos humanos de la población colombiana, mostrando un perfil que no corresponde con la realidad del pueblo colombiano. Y hoy lo que queremos decir los colombianas y colombianos que nos encontramos en diferencia con este gobierno y en oposición al papel que viene jugando el gobierno de Santos, queremos decir que Colombia, a diferencia de lo que ha mostrado los medios de comunicación nacionales y a diferencia de lo que viene mostrando en cabeza de su persona por Europa y por América Latina, se siguen violando los derechos humanos en Colombia y sigue aumentando la represión política estatal a lo largo y ancho del territorio nacional. En este momento hemos contado para el conjunto de la sociedad colombiana con un aumento del desplazamiento interno de personas gracias al despojo de tierras por parte de los grupos de mercenarios, de los paramilitares que han sido formados por israelíes y formados en los mismos batallones del Ejército Nacional, pagados por las multinacionales que hoy quieren apropiarse del territorio nacional. Igualmente queremos decir que ese aumento del desplazamiento va de la mano con un aumento de recorte de libertades y derechos que hoy tiene a más de 9.000 detenidos y detenidas políticas en nuestro país, juzgados por montajes judiciales, víctimas de esos mismos montajes judiciales y víctimas también de esa misma persecución política que se vive por parte del gobierno nacional. Estamos hablando de que en la última época también hemos aumentado a más de 3.000 personas desaparecidas en el país, que se suman a los 30.000 que hoy se encuentran a nivel nacional, y que el despojo de tierra sigue avanzando en medida que sigue avanzando la inversión extranjera, que sigue avanzando también el despojo de los minerales, que sigue avanzando el despojo de parte de los territorios de las comunidades indígenas, y que estas empresas extranjeras como las que hoy tienen relación con España, como lo es el Cerrejón, como lo es algunas empresas carboneras que están expropiando carbón y minerales en Colombia y trayéndolos aquí para especular con ellos, dejándolos en el museo para especular con este mismo, para especular con el carbón aquí en España, está dejando a un sinnúmero de personas en unas condiciones bastante complejas en nuestro país. Simplemente denunciar que el Día Internacional de los Derechos Humanos no es simplemente un día para recordar una declaración, sino también para exigir unos derechos fundamentales que tiene la población y exigir un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Hoy los colombianos y colombianas estamos exigiendo no solamente que se nos reconozca el derecho a vivir dignamente en nuestro país, sino que también el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos y seguido obviamente de Álvaro Uribe Vélez, sean juzgados ante las cortes internacionales por los crímenes que se han cometido en nuestro país. Que hoy, mientras se habla de paz en Europa o mientras se habla de paz en Cuba, en un supuesto proceso de negociación con las guerrillas de las FARC, el gobierno colombiano sigue bombardeando las comunidades, sigue despojando territorios y sigue entregándole esa gran
grandes recursos naturales a las mismas transnacionales y a las multinacionales que hoy están siendo financiadas, que hoy están financiando la misma guerra en nuestro país. Recordar que este día también es simplemente para decir que los derechos humanos pasan más allá de un derecho esencial y fundamental, y que dentro de esos mismos derechos esenciales fundamentales también está el exigir el derecho para la paz de nuestros pueblos. Gracias, Claudia, y ahí pasamos la palabra a un compañero del Sáhara. Muy buenas a todos, gracias por contar con la causa saharaui. Los saharauis llevamos 37 años olvidados, vendidos por el gobierno español, cuando éramos la provincia 53. Hoy día exigimos el reconocimiento del Estado saharaui, ya que ha sido vendido en el Tratado Tripartito, en el que España da prioridad a los intereses y a los recursos económicos y vende al pueblo saharaui, que sigue sufriendo, dividido en dos partes: en la parte ocupada bajo la opresión del gobierno marroquí y en los campamentos de refugiados dependiendo de la ayuda humanitaria. Hace una semana Suecia ha dado un paso que el gobierno español ni piensa ni siquiera se acerca a ello, que el Parlamento sueco aprueba una moción de reconocimiento al Estado saharaui. Le exigimos al gobierno español que cumpla con su responsabilidad, la responsabilidad además que es reconocido por Naciones Unidas, que reconoce que el Sáhara Occidental es un territorio aún no autónomo y que está pendiente de descolonización. Por lo tanto, ese reconocimiento de que es un Estado pendiente, es un territorio pendiente de descolonización, hace a España ser el responsable de todo lo que pasa ahí. Y nada más, muchas gracias por todo. Sáhara libre.
Buenas tardes. Hola. Buenos días. Vamos a... Vivir dignamente es un derecho. ¿Quiere hablar? La manifestación es un derecho constitucional. Basta de represión en Asturias. Astilleros, solución. El derecho es un derecho, no un negocio. Astilleros, solución. No los recortes en cooperación, las personas primero. Trabajo y salario. Esperamos vernos en las próximas actividades que fueron anunciadas por los compañeros de la Plataforma contra la Represión. Muchas gracias.